La tarde del 14 de septiembre de 2010, Greg se registró en el MCM Elegante con la intención de pasar la noche antes de salir a la mañana siguiente para otro día de reuniones de negocios. Lo que debería haber sido una estancia rutinaria de una noche, pronto se convertiría en el escenario de un misterio que desconcertó a los investigadores, confundió a los seres queridos de Greg y cautivó a los verdaderos entusiastas del crimen. Greg Flanagan era un empresario de petróleo y gas modesto, pero exitoso con sede en Lafayette, Luisiana. A los 55 años, Greg había pasado gran parte de su vida trabajando en la industria petrolera, un mundo en el que prosperó gracias al trabajo duro, la determinación y una comprensión innata del negocio de la energía. Era muy querido, conocido por su inteligencia e integridad, y había construido una vida cómoda para él y su esposa, Susie, después de años de dedicación a su carrera. Greg era un viajero frecuente, acostumbrado a pasar noches en hoteles durante sus viajes por la costa del Golfo, manejando asuntos comerciales, negociando acuerdos y administrando operaciones. Era meticuloso en su rutina, eligiendo siempre alojarse en hoteles familiares y de buena reputación. Uno de esos hoteles era el MCM Elegante en Beaumont, Texas, donde solía alojarse cuando estaba en la ciudad por negocios. El MCM Elegante era un típico hotel de gama media, nada lujoso, pero tenía todas las comodidades que un viajero de negocios como Greg necesitaría. Habitaciones limpias, un ambiente tranquilo y un servicio confiable. La mañana del 15 de septiembre de 2010 comenzó como cualquier otra para Susie Flanagan. Esperaba tener noticias de Greg, ya que normalmente hablaban todos los días, especialmente cuando él estaba de viaje. Sin embargo, pasó la mañana sin que su marido la llamara y, por la tarde, su preocupación empezó a aumentar. Susie intentó llamar a Greg varias veces, pero no hubo respuesta. Mientras tanto, de vuelta en el MCM Elegante, el personal de limpieza del hotel hacía su ronda, limpiando las habitaciones a medida que los huéspedes realizaban el check-out. Cuando la criada llegó a la habitación 348, la habitación de Greg, llamó a la puerta y no recibió respuesta. Suponiendo que el huésped ya se había ido, usó su tarjeta de acceso para ingresar a la habitación. En el interior, encontró a Greg Flanagan tirado en el suelo cerca de la cama, inconsciente. A primera vista, la escena parecía desconcertante. Greg estaba completamente vestido, acostado boca arriba con las piernas estiradas. No había señales de lucha, ni sangre, ni signos evidentes de juego sucio. La habitación en sí estaba en orden. No había muebles rotos, no había signos de robo y nada que sugiriera que hubiera ocurrido algo violento. Para el ojo inexperto, podría haber parecido que Greg había sufrido un ataque cardíaco o alguna otra emergencia médica. La criada llamó rápidamente a la gerencia del hotel, quien a su vez se comunicó con el departamento de policía de Beaumont. Cuando los agentes llegaron al lugar, inicialmente sospecharon una causa natural de la muerte, tal vez un ataque cardíaco repentino o un derrame cerebral. Sin embargo, a medida que realizaron un examen más exhaustivo del cuerpo y de la habitación, ciertos detalles comenzaron a levantar sospechas. Greg no tenía antecedentes de problemas de salud importantes y, aunque era un hombre de mediana edad, se encontraba en relativamente buena forma. Además, algo en la posición de su cuerpo y la escena general les pareció extraño a los oficiales que acudieron. Fue entonces cuando decidieron tratar la habitación como una posible escena del crimen y llamaron a detectives para investigar más a fondo. Los detectives que llegaron al lugar comenzaron examinando el cuerpo de Greg más de cerca. No había heridas visibles, ni signos de estrangulamiento ni indicios de que hubiera sido envenenado. El único detalle inusual fue una pequeña abrasión en el área de la ingle, pero incluso eso parecía intrascendente al principio. La teoría inicial era que Greg había muerto por un problema médico, posiblemente agravado por el estrés
o la fatiga de sus viajes. Sin embargo, mientras los investigadores continuaban revisando la habitación, encontraron algo que cambiaría el curso de la investigación por completo. Una pequeña herida punzante en la parte inferior derecha de Greg, cerca de su cadera. La herida punzante era pequeña, apenas perceptible y no había sangre. No quedó claro de inmediato qué lo había causado, pero los detectives sabían que era significativo. Decidieron enviar el cuerpo de Greg a la oficina del médico forense del condado de Jefferson para una autopsia completa. El detective principal del caso, el detective Scott Apple, era un investigador experimentado con años de experiencia en el manejo de homicidios. Sabía que la herida podría ser la clave para comprender lo que le había sucedido a Greg, pero sin más pruebas, se mostró cauteloso a la hora de sacar conclusiones. La autopsia, realizada por el doctor Tommy Brown, reveló más de lo que nadie había previsto. Greg había sufrido importantes lesiones internas, incluido un hígado lacerado, una rotura del corazón y un diafragma dañado. Estas lesiones eran consistentes con un traumatismo contundente, pero no había ninguna herida externa correspondiente, a excepción de la pequeña marca de punción. El doctor Brown concluyó que Greg había muerto a causa de una hemorragia interna causada por estas lesiones y que la herida punzante era probablemente el punto de entrada de lo que sea que las había causado. Esta revelación sorprendió a los detectives. Greg Flanagan había sido asesinado, pero la naturaleza del asesinato no se parecía a nada que hubieran conocido. No había ningún arma en el lugar, ni signos de lucha, ni ningún motivo obvio. El caso, que inicialmente parecía sencillo, se convirtió de repente en un misterio desconcertante. Con los resultados de la autopsia en mano, el detective Apple y su equipo comenzaron a reexaminar la escena del crimen. Buscaron cualquier cosa que pudiera explicar cómo Greg había sufrido lesiones tan devastadoras. Revisaron los muebles, los accesorios e incluso el sistema de ventilación, pero nada parecía encajar. Luego, los detectives centraron su atención en el hotel. Entrevistaron al personal, revisaron las imágenes de seguridad y verificaron el registro de invitados. El hotel había estado bastante ocupado esa noche, con varios huéspedes más alojados en el mismo piso que Greg. Entre ellos se encontraba un grupo de hombres de Wisconsin que estaban en la ciudad por trabajo y se hospedaban en la habitación directamente adyacente a la de Greg, la habitación 349. Cuando fueron entrevistados, los hombres de Wisconsin cooperaron y expresaron su sorpresa ante la noticia de la muerte de Greg. Afirmaron no haber escuchado nada inusual durante la noche y ninguno de ellos tenía ninguna conexión con Greg. Su habitación, como la de Greg, no mostraba signos de lucha o disturbio. Mientras continuaba la investigación, los detectives se encontraron paralizados. Tenían una víctima con graves heridas internas, una misteriosa herida punzante y sin una explicación clara de cómo se habían infligido esas heridas. Parecía como si el asesinato hubiera sido cometido por una fuerza invisible. En un esfuerzo por generar pistas, la policía se acercó al público y a los medios de comunicación, con la esperanza de que alguien pudiera aportar información. También consultaron con expertos en ciencias forenses y balística, tratando de determinar qué pudo haber causado la herida punzante y el daño interno. Después de semanas de investigación, el caso seguía sin resolverse y la presión sobre los detectives iba en aumento. La familia Flanagan estaba desesperada por respuestas y la comunidad estaba nerviosa al saber que un asesino todavía estaba prófugo. El gran avance provino de una fuente poco probable. Un perito forense consultado sobre el caso sugirió que las heridas podrían haber sido causadas por un proyectil, concretamente una bala. Sin embargo, la idea parecía descabellada, porque no había ningún agujero de bala en las paredes de la habitación de Greg y no se había encontrado ninguna bala. Decidido a no dejar piedra sin remover, el detective Apple decidió probar la teoría.
Ordenó un examen detallado de las paredes, techos y pisos, tanto de la habitación 348 como de la habitación adyacente 349. Fue durante este examen que el equipo descubrió algo crucial: un pequeño agujero en la pared compartida entre las dos habitaciones, apenas visible para a simple vista. El agujero era perfectamente redondo y parecía haber sido causado por una bala de pequeño calibre. Tras una inspección más cercana, la bala atravesó la pared en ángulo, entró en la habitación de Greg y lo golpeó mientras estaba acostado en la cama, probablemente mirando televisión. La bala había causado la herida punzante en el costado de Greg y luego rebotó dentro de su cuerpo, causando las devastadoras heridas internas que lo llevaron a la muerte. Esto explicaba la naturaleza misteriosa de las heridas y por qué no había signos evidentes de lucha o ataque externo. El descubrimiento del agujero de bala supuso un punto de inflexión en la investigación. Los detectives ahora entendían mejor cómo habían asesinado a Greg, pero la pregunta persistía: ¿quién había disparado y por qué? Con el conocimiento de que a Greg le habían disparado a través de la pared, el foco de la investigación volvió a la habitación 3249 y sus ocupantes, el grupo de hombres de Wisconsin. Los detectives volvieron a entrevistar a los hombres, quienes continuaron negando cualquier participación en el crimen. Afirmaron que habían pasado la noche bebiendo y viendo deportes y ninguno recordaba haber oído un disparo. Sin embargo, los detectives ahora contaban con nueva información. Sabían que el disparo había sido realizado desde la habitación 349 y necesitaban determinar quién había estado en posesión de un arma de fuego esa noche. El detective Apple solicitó un registro de la habitación, a pesar de que los hombres ya se habían marchado y regresado a Wisconsin. Durante la búsqueda, la policía no encontró ningún arma, pero sí encontró pruebas de que los hombres habían estado bebiendo mucho y habían pedido servicio de habitaciones hasta altas horas de la noche. El personal del hotel confirmó que los hombres habían hecho mucho ruido y alboroto, pero nada que sugiriera violencia. Luego, los detectives recurrieron a las pruebas balísticas. Analizaron la trayectoria de la bala y determinaron que había sido disparada desde una posición cercana al suelo, posiblemente desde alguien que estaba sentado o acostado. Esta información, combinada con el conocimiento de que los hombres habían estado bebiendo mucho, llevó a los investigadores a una teoría: el disparo se había realizado accidentalmente. El grupo de Wisconsin incluía a varios compañeros de trabajo que estaban en la ciudad para un trabajo relacionado con el mantenimiento de plataformas petrolíferas. Tenían experiencia con armas de fuego, ya que muchos de ellos eran cazadores, y se sabía que uno de los hombres, Lance Mueller, portaba un arma. Cuando se enfrentó a esta información, Lance inicialmente negó haber actuado mal. Sin embargo, tras ser interrogado más a fondo y después de que se le presentaran las pruebas balísticas, finalmente admitió haber tenido un arma en la habitación esa noche. Afirmó que había estado manipulando el arma mientras estaba sentado en la cama, mostrándosela a uno de sus compañeros de trabajo, cuando se disparó accidentalmente. Lance insistió en que no se había dado cuenta de que el arma había disparado una bala, y cuando nada parecía andar mal en su habitación, asumió que todo estaba bien. El grupo continuó su velada sin ningún conocimiento de la tragedia que acababa de ocurrir en la casa de al lado. Lance Mueller fue arrestado y acusado de homicidio involuntario por la muerte de Greg Flanagan. El cargo de homicidio involuntario, a diferencia del de asesinato, reflejaba el hecho de que el tiroteo había sido involuntario, aunque imprudente. El juicio que siguió atrajo una importante atención de los medios, ya que la extraña naturaleza del caso y las trágicas circunstancias de la muerte de Greg cautivaron al público. Durante el juicio, la fiscalía argumentó que Lance había actuado con negligencia al manejar un arma de fuego cargada de manera descuidada.
lo que provocó el disparo fatal que mató a un hombre inocente. La defensa reconoció la tragedia, pero argumentó que fue un accidente horrible, no un acto criminal. Enfatizaron que Lance no tenía intención de dañar a nadie y que el tiroteo fue el resultado de un error momentáneo de juicio. El jurado deliberó durante varios días, considerando las pruebas y los argumentos presentados por ambas partes. Al final, encontraron a Lance Müller culpable de homicidio involuntario. Fue condenado a 10 años de prisión, sentencia que reflejó la gravedad del delito, pero también tuvo en cuenta que no se trató de un acto premeditado. El asesinato de Greg Flanagan fue una pérdida de vidas trágica y sin sentido. Un hombre que había dedicado su vida a su trabajo, que era respetado y querido por quienes lo conocían, fue arrebatado en un instante por un acto imprudente. El caso sirve como un claro recordatorio de los peligros de las armas de fuego y las consecuencias devastadoras que pueden resultar de un descuido. Para Susie Flanagan, el juicio supuso un cierre, pero el dolor de perder a su marido persistía. Había perdido al amor de su vida y ningún veredicto judicial podría cambiar eso. En los años posteriores a la muerte de Greg, se convirtió en defensora de la seguridad de las armas, con la esperanza de evitar que a otros les sucedieran tragedias similares. El caso también dejó un impacto duradero en el detective Scott Appel y el Departamento de Policía de Beaumont. Fue un caso que puso a prueba sus habilidades y su paciencia, pero al final pudieron descubrir la verdad y hacer justicia a Greg Flanagan. Fue un recordatorio de las complejidades del trabajo detectivesco y de la importancia de una investigación metódica y exhaustiva. La historia del asesinato de Greg Flanagan se sigue contando, no solo como una historia de crimen y justicia, sino como una advertencia sobre las responsabilidades que conlleva poseer y manejar armas de fuego. Es una historia que resuena en cualquiera que haya experimentado una pérdida y sirve como testimonio de la importancia de la diligencia, la compasión y la búsqueda de la verdad ante la tragedia. Al final, el caso de la muerte de Greg Flanagan, aunque extraño y profundamente trágico, se resolvió mediante una investigación cuidadosa y la determinación de quienes buscaban justicia. Su memoria sigue viva, no solo en los corazones de quienes lo conocieron, sino también en las lecciones aprendidas de las circunstancias de su prematura muerte.